Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una sesión más en el área de desarrollo personal, cívica y ciudadanía, en la disciplina de filosofía. Y les habla nuevamente el profesor Omar David Sosa Nieves para tratar un tema de suma importancia. Recuerden que vivimos en un momento en el cual todos nosotros nos preguntamos acerca de la situación que estamos atravesando. Pues bien, el día de hoy vamos a ingresar al mundo de la filosofía. Recuerden que la filosofía es el amor a la sabiduría. Empezamos porque en el tema del día de hoy tenemos que hablar acerca de los filósofos presocráticos y también aquellos filósofos de la edad antigua que de una forma u otra fueron contemporáneos a Sócrates y que nos dieron todo el tipo de conocimientos y una amplitud enorme para poder entender el origen de las cosas. Iniciamos pues este recorrido con la lectura de una frase que llamó mucho la atención. Dice así: llamo filosofía a la visión responsable y creo que su símbolo podría ser el haz de luz de un faro que se va moviendo y explora la realidad, variando el punto de vista en continuidad y coherencia. Muy bien, iniciamos nuestro recorrido. Filosofía antigua. Muchas veces he escuchado mencionar la siguiente frase: solo sé que nada sé. Esta frase es atribuida a uno de los filósofos más importantes en la historia universal. Esta frase se le atribuye a Sócrates y nos hace reconocer que simplemente la ignorancia es lo que prevalece en el ser humano. Se reconoce la ignorancia entonces como algo que nos debe hacer llegar al conocimiento total. Ese conocimiento lo vamos a adquirir el día de hoy en base a lo que pensaban los filósofos en la edad antigua. Hablaremos de unos conceptos básicos que tenemos que entender. ¿A qué se le llamó escuela en esa época y en la época actual, hablando de filosofía? A las agrupaciones de seguidores de un autor determinado. ¿Qué es una teoría? Son las concepciones que tratan de explicar un punto determinado. Un sistema viene a ser el conjunto elaborado de doctrinas que miran a toda la filosofía o partes de ella. La división de la historia de la filosofía nos lleva a entender también que pasamos por una edad antigua, que comprende la filosofía oriental, de la India y China, la griega y la romana. Una edad de la que podemos hablar nosotros como el medioevo, la cristiana o medieval, que comprende la patrística, los padres de la iglesia, y la escolástica, o sea, las grandes universidades, por ejemplo. La edad moderna, que habla acerca de los periodos de renacimiento y humanismo, también el empirismo y racionalismo, el criticismo y subjetivismo. Y finalmente hablaremos de una filosofía contemporánea, que es la actual, que entre tantas cosas y tantos aspectos o escuelas se podría mencionar al sensualismo. Muy bien, pero lo que nos interesa el día de hoy es hablar de la filosofía. Hablemos del paso del mito al logos. La filosofía occidental surge en Grecia antigua, especialmente en la colonia de Mileto, de donde surge justamente el pensamiento filosófico. Esto genera pues que las explicaciones del origen del mundo se hacían a través de mitos, narraciones, muy simplemente llamémosle de una manera tal, que eran exageradas en el punto de vista también de la fantasía. Los mitos eran unas cosmovisiones en las que los dioses del Olimpo vivían una serie de aventuras. Uno muy famoso es el rapto de Europa. Europa, para el conocimiento, era una princesa fenicia de la que Zeus se enamoró. Transformado en un toro, se la lleva a Creta por el mar y donde tiene 3 hijos. Esa es una de las formas de poder explicar el origen justamente de la humanidad. Cuando hablamos acerca de la filosofía, decimos que la filosofía buscaba explicaciones racionales del mundo. Por eso se solía decir que con el nacimiento de la filosofía tuvo lugar el paso del mito al logos. ¿Qué significa logos? Pues logos es la palabra, tratado o ciencia. ¿Y cómo ocurrió este paso? Pues en realidad no fue algo que sucediera de repente. No fue un milagro griego, sino que hubo diversas influencias. Podemos mencionar la influencia religiosa, la científica, la social y la económica. Hablemos de cada una de ellas. En cuanto a la influencia religiosa, hablamos de la religión griega en la que habían dioses con forma humana. No era muy ortodoxa. Los poemas de Homero, en la Ilíada y la Odisea y los de Hesíodo, los trabajos y días, hablaban de dioses no humanos también para explicar el origen del mundo, como en el caso del océano o el caos. En cuanto a las influencias científicas, los saberes de las tecnologías importadas de China, la India, Egipto, Mesopotamia, contribuyen al surgimiento de la inquietud científica. En cuanto a lo social,
El comercio permitió que el conocimiento de otros pueblos también pues llegaran hasta las clases altas o aristócratas. Finalmente, el ámbito económico y generó que la aparición de la moneda propicie el razonamiento por abstracción. Hablemos de este esquema. Los filósofos presocráticos. ¿Por qué se le llaman de esa manera? Se le llaman de esa manera porque son anteriores a Sócrates. ¿Qué tema preocupó inicialmente a estos filósofos? Lo preocupa un término que simplemente representa el origen. Hablamos nosotros de las physis, que es la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? El cosmos, el devenir, la materia eterna. ¿Qué querían descubrir en la physis? El arge. ¿Qué es el arge? El origen, el inicio, el sustrato, la causa de todo. Pues el arge dividió a los filósofos en dos grupos, monistas y pluralistas. ¿A quiénes se le llamaba filósofos monistas? Pues eran los filósofos presocráticos, que proponían un solo arge, un solo origen. ¿Y a quiénes se llamó filósofos pluralistas? Pues los filósofos pluralistas son los que proponían que el arge eran los 4 elementos: aire, fuego, tierra, agua, pero también le agregaban 2 más, que era el amor y el odio. Los filósofos presocráticos son los primeros pensadores que iniciaron el paso del mito al logo, lo hemos dicho anteriormente. Pero ¿cómo empezó todo? Se les llama así porque vivieron antes de Sócrates, aunque no todos, algunos fueron contemporáneos inclusive, y filosofaron sobre el cosmos, mientras que Sócrates se dedicó a la vida en la ciudad. Los filósofos presocráticos monistas, como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Pitágoras, pues solamente representan lo mejor de la filosofía antigua. Hablemos de la escuela de Mileto. Está representada por Tales, por Anaximandro. Tales de Mileto fue el fundador de la escuela de Mileto, fue uno de los 7 sabios de Grecia. Y él decía, todo está lleno de dioses. Dijo que el arge era el agua, lo húmedo. La tierra era un plato que flotaba sobre el agua. Ese era el pensamiento de Tales de Mileto. Anaximandro de Mileto, pues estableció que el arge o origen era el apeirón, es decir, lo indeterminado. Él decía, los humanos descendemos de los peces. El universo para él surgió de el o agua, al separarse de los contrarios, lo frío y lo húmedo se separó de lo caliente, todo nace y se vuelve a él, que es eterno. Menciona que la tierra es cilíndrica como una tarta, está en reposo y nada la sostiene. Anaxímenes de Mileto, por el contrario, establece que el arge es el aire. Él establece como la rarefacción, que era el fuego, y la condensación eran fundamentales en este aspecto. La condensación incluía el viento, las nubes, el agua, la tierra, la piedra. Mencionaba que la tierra era plana y que cabalgaba sobre el aire, que los cuerpos celestes giraban a su alrededor. Recuerden, son pensamientos filosóficos. Cada uno de ellos tiene su forma. La escuela pitagórica habla acerca de un solo personaje, su propio nombre indica. Pitágoras de Samos fundó la secta filosófico-religiosa llamada, en este caso, en Crotona, aunque admitía mujeres y niños. Para él, el arge era el número, en concreto, la tetractis, los 4 números que suman 10. 1, 2, 3, 4. Todos los números nacen del 1, decía. Su discípulo, Filolao, dijo que la Tierra y los planetas giraban en torno a un fuego originario, produciendo música. Para él, los 10 opuestos eran los siguientes: límite, ilimitado; impar, par; 1, múltiple; derecho, izquierdo; masculino, femenino; estático, movimiento; recto, curvo; luz, oscuridad; bueno y malo; cuadrado, pues el pensamiento de, en este caso, Pitágoras. La escuela de Éfeso tuvo como representante Heráclito de Éfeso. Decía que el arge era el fuego, el mundo nace de él y muere con él, es un eterno retorno, decía, debido a que la lucha de los contrarios se producen el cambio. Mencionaba que no era posible defender 2 veces al mismo río. Hay una razón o logos que rige el universo y a los hombres, aunque los que están dormidos no lo saben. A la physis le gusta ocuparse. La escuela de Elea tiene como representantes a Genofanes, Parménides y Zenón, cada uno de ellos con su propia forma de ver y observar la naturaleza o el mundo y explicar su origen. Sobre todas las cosas no hay más que opinión, decía Genófanes, poeta que escribía en versos hexamétricos. Los versos hexamétricos son, en este caso, versos griegos, que tenían 6 pies, sobre todo eran de carácter épico o militar. Era la forma como representaba él la forma de su pensamiento. El arge para él era el barro, la tierra y el agua, es decir,
como se puede observar en las impresiones de peces en algas y rocas. Dios es solo uno y no se parece a los mortales. Es inmóvil, decía sobre Dios. Parménides de Elea expuso su doctrina en un famoso poema con versos hexamétricos. Ya lo hemos mencionado. Son versos griegos o épicos de 6 pies. En el poema, una diosa le cuenta que existen 2 vías, la de la verdad y la de la opinión, que es engañosa. La verdad consiste en saber que solo existe el ser. No hay un no ser o vacío, ni tampoco cambio. El ser es único, eterno e inmóvil. Es pensar. Por eso es que dice, el ser es y es pensable. El no ser no es ni es pensable. Zenón, por lo contrario, estableció que en una carrera el más lento nunca será alcanzado por el más rápido. Argumentaba con paradojas y razonamientos falsos para iniciar lo que se llamó la dialéctica. Cuando nosotros hablamos acerca de la dialéctica, hablamos de la técnica de la conversación. Argumentó contra la divisibilidad del espacio y del tiempo y contra el movimiento. Un conocido argumento es el de Aquiles y la tortuga, según la cual el corredor nunca alcanzaría al animal. Los filósofos pluralistas, que se le llaman de esa manera, porque eran filósofos que proponían, como repetimos, que el arge eran los 4 elementos juntos y a ellos se les sumaba el odio y el amor, pues fueron representados por Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Cuando hablamos de Empédocles, de Agrigento, pues decía este personaje, lo semejante conoce a lo semejante. La realidad es una esfera, decía, con 4 elementos o raíces, agua, aire, fuego y tierra. De su mezcla surgen todas las cosas. El odio separa los elementos y se forma el mundo, pero después sobreviene el caos, y gracias al amor se vuelve a formar la esfera, comenzando nuevamente el ciclo, comenzando nuevamente la evolución o proceso. En cambio, Anaxágoras de Clasomone decía lo siguiente: todo está compuesto de semillas, todo está en todo. Ejemplo, el oro tiene semillas de todo, pero prevalecen las del oro. Los cambios se producen por un torbellino que mezcla semillas. Quien produce el torbellino es el nous, un espíritu de inteligencia poderosa y sabia. Es el pensamiento de Anaxágoras. Pero también puede ser de lo que era Demócrito. ¿Quién era Demócrito? ¿O a quién se le llamó Demócrito? Fue un filósofo que se le conoció como el filósofo risueño. Es el padre de la física, muchos lo conocen. Por eso es que también algunos lo consideran más un científico. Él desarrolló la concepción atomista de la materia y fue contemporáneo de Sócrates. Y llegamos justamente a los filósofos más importantes y más reconocidos en la historia universal. Empezamos con Sócrates. Sócrates nace en Atenas en el año 470. Es padre escultor de un padre escultor y de madre partera. Se distinguió por el amor a la verdad y a la austeridad de vida. Era indulgente con los defectos humanos, pero no con los errores. Condenado a beber la cicuta, acusado de impiedad y corruptor de menores. Se le pidió que él se retractara de todo lo que había hecho y él no lo hizo porque decía: yo actúo con la verdad. No dijo nada escrito. Sus pensamientos los retomó su discípulo Platón, que en este caso pues reutilizó el método que utilizaba Sócrates. ¿Qué método era ese? El método de las preguntas cortas y precisas, la ironía y la mayéutica. La ironía le servía para corregir la petulancia de los sofistas. Fingía ignorar una cuestión y preguntaba por ella, y con ello los hacía caer en contradicciones. La mayéutica le servía para engendrar en las almas la verdad. Sobre todo, empleó el método inductivo. Eso quiere decir partir de lo que viene a ser lo particular a lo general global. Sócrates fue el primer filósofo en hacer del hombre el tema de sus disquisiciones, de sus discusiones también. Por eso Cicerón dice que había hecho descender la filosofía del cielo a la tierra. La felicidad y el bien supremo están en la virtud. La virtud para él es conducirse racionalmente y procurar el bien de los demás. Acepta la existencia de Dios y la prueba con el orden y finalidad de las cosas. Su discípulo Platón nació en Atenas. Su verdadero nombre era Aristócles. De familia noble y rica, se perfeccionó en todas las artes y a él se le deben pues los diálogos de Platón, en donde retoma el pensamiento de Sócrates, quien también pues le generó que el deseo de fundar una escuela filosófica a la que le llamó Academia, en honor a su amigo Nicodemo. Tenemos una imagen de Platón que representa pues este gran personaje filósofo de la antigüedad.
quien vivió entre el año 427 y el 347 a.C. Algunos de sus diálogos en la Apología de Sócrates, Critón, Fedro, el Banquete, Fedón, la República, Tequedes o de la Ciencia, entre otros, pues en ellos acepta la existencia de dos mundos, el sensible y el intangible, es decir, el mundo de las apariencias, que es el sensible, y el mundo de las ideas, que es universal, necesario e inmutable. El mundo inteligible es la única realidad, lo decía. Las ideas son la verdadera realidad. Son las esencias, son el único ser de las cosas. El bien para él es el sol del mundo inteligible. Dios es el Diamurgo, el organizador del mundo. Las ideas para él son innatas, existen en nuestra mente. Existen las ideas innatas que en el conocimiento simple y en el recuerdo de las teorías de la reminiscencia. Los sentidos nos engañan, no pueden producir ciencia. Lo explicaba en el mito de la caverna. En este caso, Platón puede nos así aclarecer, dejar muy en claro que la realidad simplemente era la esencia de todas las cosas. Este personaje acepta la transmigración de las almas. Para él el alma es una unión accidental con el cuerpo. El alma está encerrada en el cuerpo, decía él. Afirma que hay tres almas: la racional, que es el cerebro; la irascible, que es el corazón; y la concupiscible, que reside en el vientre. Para demostrar la existencia de Dios, genera lo siguiente: A, el movimiento; B, la contingencia; C, el orden del mundo; y D, el orden moral. Para él la sociedad es natural al hombre porque le es necesaria para alcanzar su felicidad. Y el Estado, para él, tiene una misión moralizante, la de hacer practicar la virtud. Aristóteles pues vivió entre el año 384 y 322 y se convierte en el tercer filósofo más importante en esa época. Aristóteles nació en Estagira, familia noble y rica, fue discípulo de Platón, fue el preceptor del gran Alejandro Magno, Alejandro el Grande, fundó una escuela llamada el Liceo. Sus discípulos, llamados los peripatéticos, solían enseñar caminando. Su principal obra se llamó el Organón, que significa instrumento. Fue el creador de la lógica formal. La filosofía o metafísica, nos decía él, tiene por objeto el ser, es decir, para él, el ser real, la cosa concreta. Divide el ser en acto y potencia. El acto entiende todo lo que es perfección y la potencia lo que es posibilidad y comienzo de la perfección. Él es, en este caso, uno de los filósofos más importantes en la difusión de la lógica formal. Aristóteles tuvo como un fin último la búsqueda de la felicidad y la justicia. Él decía que ser feliz es armonizar las tres esferas: la cognitiva, la afectiva y la conductual. Vivir hacia adentro, reflexionando y conviviendo con los demás. Aristóteles tenía 5 formas de estar en la verdad. 1. La intuición, por los principios, valores y axiomas. La ciencia, a partir de la demostración de las leyes. La técnica, a partir de la producción de objetos. Y la prudencia, saber vivir, saber elegir. Para él, la sabiduría era la suma de todas las formas que él mencionaba para alcanzar la verdad. Mahatma Gandhi lo reafirmó en una oportunidad diciendo: aunque la verdad esté en minoría, sigue siendo la verdad. Entonces, estimados estudiantes, propongámonos siempre a ser personas que hablemos con la verdad y que busquemos también la sabiduría y la verdad en todos. Pues bien, ¿cuál es nuestro gran reto en la actualidad, en ese mundo que vivimos, en el cual nos llama a pensar: ¿qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Existe Dios? ¿Cuál es la forma en la cual nosotros nos podemos desenvolver? ¿Cuál es el futuro de la humanidad? Preguntas que nos podemos hacer debido a que amamos la filosofía, amamos la sabiduría. Nuestro gran reto entonces, estimados estudiantes, es despertar el amor a la sabiduría. Que Dios los bendiga. Estamos siempre en contacto para poder alcanzar los objetivos que nos proponemos. Lean la propuesta que se hace en la ficha de trabajo de la sesión del día de hoy para que puedan desarrollar en complemento a la anterior ficha el trabajo que se les está proponiendo como producto de evidencia en la disciplina de filosofía y en el área de DPCC. Muchas gracias, queridos estudiantes. Nos volvemos a reencontrar una próxima oportunidad.